Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. Sugerencias saludables. Y a propósito del tema, antes de adentrarnos en lo específico, me gustaría comentarte, Jorge, a propósito de cosas que he leído este fin de semana, porque uno sigue profundizando, sigue cultivando, sigue estudiando y sigue aprendiendo. Me refiero a mí mismo, que he leído algunas cosas interesantes acerca de los estudios que hacen los científicos sobre temas relacionados con la salud, que son los que nos ocupa a nosotros. Por supuesto que esto le cabe a cualquier disciplina científica en la que se investigue, pero nosotros estamos ahora con el tema de la salud. Y se producen a veces dicotomías importantes y se producen problemas, porque yo, muy suelto de cuerpo, digo, las sugerencias que hacemos con Jorge son sugerencias tomadas de las últimas investigaciones científicas y de estudios, de papers que leo, en general en otros idiomas, porque particularmente en inglés, porque acá se investiga poco, cada vez menos, o se investigan otras cosas extrañas, pero yo me estoy refiriendo a los temas de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no tiene, no es la verdad absoluta cuando nosotros decimos lo que decimos. Yo recurro a abro el paraguas diciendo, bueno, no es la verdad absoluta porque la ciencia avanza tan rápido, y sobre todo hoy, a la luz de la inteligencia artificial, lo que antes se tardaban décadas, ahora se logra con años, y dentro de pocos meses y dentro de poco el conocimiento va a ser infinito. Pero eso no es el único inconveniente, el avance. Eso no sería un inconveniente, eso estaría a favor. Se presentan otros inconvenientes de los informes y los estudios que uno lee. Uno, los leo yo, los lee el vulgo, los lee cualquier persona. ¿Dónde está el inconveniente? Que muchos están fuertemente sesgados. Entonces dejan de darle cabida a la ciencia pura. ¿Y por qué están sesgados? Muchas veces están sesgados porque las conclusiones de los estudios terminan dándole razón al investigador a propósito de lo que el investigador presume que ocurre a priori, por lo cual se convierte en una profecía autocumplida, porque hay sesgos de investigación, porque el investigador presume, por haciendo uso de su intuición y después corroborada entre comillas por su estudio, termina concluyendo algo que está alejado de la verdad. Y entonces se hacen, además de estudios, se hacen metaestudios, que son estudios de estudios, son conglomerados de estudios. Y bueno, eso digamos que morigera un poco el yerro que se comete en estudios sesgados. Pero siempre hay un sesgo en los estudios, no solamente por las pretensiones del investigador, que tiene que ser verdaderamente muy objetivo, pero como todo ser humano es un sujeto, no es un objeto, somos objetivos en la medida que utilicemos instrumentos que son objetivos. Pero hay otro problema añadido a este sesgo, que es el sesgo introducido por intereses creados.
Estaba pensando en eso, que y siempre depende, hay intereses. Claro, ¿no? depende quién subsidie el estudio, los resultados del estudio. Por lo tanto, se hace muy difícil ser categórico a la hora de pronunciarnos después de leer estudios. Eso me lleva a mí particularmente, a abrevar en distintos científicos o de distintos científicos y de distintos estudios antes de jugarme acá frente al micrófono haciendo una sugerencia presuntamente saludable, porque las cosas cambian por la velocidad del conocimiento y cambian por los sesgos introducidos por las intenciones que pueden ser pecuniarias o no, para decirlo eufemísticamente. Yo no tenía necesidad de hacer esta aclaración, por lo cual hay que caer en estudios que terminan siendo estadísticos, pero los estudios estadísticos también están sesgados, porque la estadística, después te voy a comentar cómo surgió, es algo que se utiliza cuando vos no tenés una causalidad cierta, como dijo el filósofo empirista Hume. Hume decía, no, nosotros los humanos por cuestión de costumbre le asignamos siempre una causa a cada resultante, porque nos queda cómoda, pero no tenemos la certeza de que ese resultado se corresponda con esa causa. En realidad es un antecedente y subsiguiente, pero nosotros le atribuimos la causalidad, que la mayoría de las veces no son causalidades, sino que son correlaciones. Eso es muy importante. Y la estadística mete el dedito en ese aspecto. Así que es difícil leer los estudios científicos. No hay que tomarlos al pie de la letra. Se me cruzó un dicho popular, esto que decía, tenemos una solución, empecemos a buscar el problema. Claro, claro. No, es algo así. Bueno, Cuinca, estábamos con el tema de VO2 máximo, habías hablado de las grasas y, como siempre, y anticipo que tenemos nuestra audiencia, nuestra calificada audiencia, que semana a semana, y yo lo voy anotando, consultas, ¿no? Qué bueno. Y tengo acá anotado, justamente voy anotando, ¿qué pasa con las mitocondrias? Bueno, dicho así de una manera tan de sopetón, Ahí, al cachetazo, ¿no? Claro, vamos a usar una analogía gimnástica. Para hacer ejercicio tenés que hacer antes un deporte, tenés que hacer antes un precalentamiento. Si vos me decís qué pasa con las mitocondrias, yo debería recordarles de una manera muy sucinta qué son las mitocondrias, porque algunos inadvertidamente que sintonizan el programa dicen ¿de qué están hablando esto? Me metí en otro idioma. Las mitocondrias son aquel organelo que se considera la usina de las células donde se produce la moneda energética llamada ATP, adenosín trifosfato. Esas son las mitocondrias, es lo que nos da energía a nosotros y además de esa energía nos equilibra homeostáticamente. Debería recordarles, porque la audición pasada hablamos del VO2 máximo. Así es. Y cuando el VO2 máximo sube, aumenta la cantidad de mitocondrias, se produce el desdoblamiento mitocondrial, dando lugar a más energía y más salud. Pero recordemos que es el VO2 máximo. Lo que pasa es que pasan muchos días y me remite a hacer un repaso. El VO2 máximo es el máximo oxígeno que el cuerpo consume en la unidad de tiempo por unidad de peso. Entonces, cuanto más VO2 máximo tengas, que es medible, se puede medir en tu organismo, estás en mejores condiciones de salud, porque resulta ser el VO2 máximo, que se puede medir, después voy a explicar cómo,
Cuanto mayor es, vos vas a estar en mejores condiciones físicas. Y resulta ser un predictor importante del envejecimiento, el VO2 máximo. ¿Y cómo lo podés aumentar? Lo podés aumentar con ejercicio, entre otras cosas. Después voy a decir qué tipos de ejercicios. Pero te da salud ese VO2 máximo, que no tiene que ver con la capacidad pulmonar y la cantidad de oxígeno que te entra a los pulmones a propósito de tu capacidad pulmonar que surge en una espirometría. Sí. Eso tiene alguna relación, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cantidad de oxígeno que llega a las células. Y como todos sabemos, el corazón bombea sangre y manda la sangre a todo el cuerpo a través de las arterias. Y esa sangre fue oxigenada en los pulmones y la manda oxigenada a través de las arterias. De regreso esa sangre, el retorno, ¿cómo es? Retorno venoso. Retorna por las venas. Así es. Va por las arterias y vuelve por las venas. Va muy oxigenada y por las venas viene menos oxigenada. La diferencia de oxígeno entre las arterias, el flujo sanguíneo que se inicia por las arterias y lo que se recupera por la vena, esa diferencia es la que nutre a todas las células de nuestro organismo, ¿no es cierto? Eso está relacionado con el VO2 máximo. Entonces, me preguntaste sobre las mitocondrias. ¿Cómo impactan las mitocondrias? Cuanto más VO2 máximo tienes, vas a tener más mitocondrias. Bien. Y vas a tener más salud y vas a aletargar el envejecimiento. Bien. ¿Te satisface la respuesta o querés que ahonde? No, creo que está, pero vos hablaste del VO2 máximo y no sé si es repetitivo, pero es decir, ¿cómo puedo saber mi nivel de VO2 máximo? Claro. Bueno, sí, dale, ibas a decirme algo. No, eso que hablaste de la espirometría, la capacidad pulmonar. La espirometría te mide la capacidad pulmonar, es otra cosa, pero ayuda también para detectar esto. Claro, no es tan fácil como medirse la temperatura a través de un termómetro, pero si tengo tiempo ahora te explico las distintas maneras de medirlo. Perfecto. Bueno, vos lo podés medir de forma empírica, el VO2 máximo. Hay una prueba que, sin tener que ir a la clínica, al hospital, al sanatorio, al médico, al neumonólogo. Claro, no. Si vas mejor, pero si no, lo podés medir de manera empírica a través de un test que se llama test de Cooper. Tenés que encontrar una superficie lisa donde vos puedas correr durante 12 minutos. Pautás tu reloj en 12 minutos, así no perdés tiempo mirándolo, haces un pequeño precalentamiento y corres todo lo que puedas en esos 12 minutos. El reloj te avisa, llegado a los 12 minutos, lo parás ahí, te fijas cuánto corriste, cuántos kilómetros hiciste, cuántos metros hiciste en los 12 minutos. Vas a la tabla de Cooper y te dice, tantos metros en 12 minutos, tenés un VO2 máximo de tal valor. Eso es muy práctico. Bien. Con el agravante que hay personas que no pueden correr. Y hay personas que si no pueden correr, pueden caminar. Si no pueden caminar, la cosa se complica, porque no vas a hacerlo con una silla de ruedas, el test de Cooper. En el caso de que no puedas correr, pero sí puedes caminar, hay que hacer una caminata de 2 minutos, precalentamiento antes, de 2 minutos, y ver qué distancia recorriste, medirte las pulsaciones, saber tu índice de masa muscular, ir a una fórmula que vincula todas estas magnitudes y te dice cuánto es el VO2 máximo. Como verás, es manera empírica de hacerlo. Este último es menos preciso, destinado a las personas que no pueden correr, que solamente pueden caminar.
Y si no, vas al médico que te lo midan. Claro, no, pero me imagino, decís, correr, hay otra gente que trota, hay otra gente que camina ligero y otra gente Claro. que camina lento. Claro, O sea que, algunos hacen paso militar, que es caminar muy rápido, que está a la par de un trote. bien, Lográs una velocidad equivalente a la del trote. Y eso es una manera también de poder medirlo. Tenés que esmerarte, esforzarte para ver cuál es tu VO2 máximo. Cuanto más VO2 máximo, tenés más vida, porque vos tenés presente que en la mitocondria, que es la usina de la célula, entran los nutrientes, los 3 macronutrientes principales, únicos te diría yo, porque sí, todo está comprendido en estos 3 macronutrientes, son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. En distintas proporciones, estos 3 macronutrientes ingresan a la célula, pero la célula los toma como combustible, y todos sabemos por la analogía de un automóvil que la combustión se produce con el combustible y el comburente. El comburente es el mismo, es oxígeno, ¿no es cierto? Entonces el oxígeno más estos 3 macronutrientes se transforman en energía, que químicamente es ATP, adenosín trifosfato, como dijimos hace 10 minutos. Entonces, cuanto vos más oxigenada tenga las células, más oxígeno entre a la mitocondria, vas a tener mejor rendimiento, vas a tener más vida. Es la analogía que se hace con el auto. Aquellos que conocen la combustión de los autos, tenés lo que se da en llamar en mecánica mayor rendimiento volumétrico, porque la reacción, además de ser estequiométrica, terminás quemando el último átomo de oxígeno que entra ahí en el motor. Acá sería algo parecido para los que manejan esa terminología, ¿no? bueno, Para los que no se compliquen, más oxígeno, más VO2 máximo, más vida, más salud, más longevidad. bien. Estábamos en las mitocondrias, en el nivel de VO2 máximo. ¿Y qué pasa si me resfrío? Bueno, si te resfriás o si te enfermas de cualquier naturaleza que sea la enfermedad, en algunos casos más, en otros casos menos, pero un resfrío sin fiebre te baja el VO2 máximo, ponele en un 5%. Son relativos estos valores que doy, pero para que tengan un orden de magnitud de cómo va bajando conforme tengas la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. Si además de un simple resfrío viene con fiebre, te puede bajar un 10%. Si además de eso tenés una bronquitis, te baja un 20-25%. Y así sucesivamente va bajando el VO2 máximo cuando estás enfermo. Por eso estamos desganados, no tenemos energía para nada. Pero si vos partís de un estado de salud que te permitió alcanzar con un estilo de vida saludable, un VO2 máximo alto, bueno, aún estando enfermo, vas a tener energía como para poder moverte, para poder valerte por tus propios medios. Este VO2 máximo va disminuyendo también con la edad. Si tenés 70, 75 años y además te resfriás, a lo mejor vas a necesitar, si tenés fiebre, asistencia de otras personas porque no vas a tener voluntad ni energía para moverte. Es decir, que está íntimamente ligado con el estilo de vida que hayas hecho, con el tipo de ejercicio, cómo oxigenaste tu cuerpo. Eso es fundamental, para lo cual hay que hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, además de una manera de comer saludable, a la cual ya hemos aludido muchas veces, en otro momento podemos repasarlo. Está también el tema del ejercicio. El ejercicio es fundamental. Hay 3 pilares para mantenerse saludable: lo que comes, el ejercicio que hagas y cómo duermes, porque dormir es muy importante. Con la edad se van acortando los ciclos de sueño y uno va durmiendo menos, pero no es porque necesite dormir menos. Una persona de 70 años duerme mucho menos que uno de 20, pero no es que necesite dormir menos. Necesita dormir lo mismo o un poco menos, pero poquito menos tal vez, pero para
lograr la recuperación fisiológica, barrer con todas las células senescentes, es decir, lograr que se recupere verdaderamente el organismo, tenés que dormir, dice la ciencia, entre 7 y 9 horas. Digamos que 9 horas para una persona de 70 años sería mucho, algunos lo logran, pero muchos lo logran a expensas de enfermedades que tienen. Yo hablo de gente sana de 70 años que duerme, de 50 años que duerme 7 horas, estaría bastante bien. Pero así todo depende mucho de las personas. Esto no es más que un promedio logrado de la casuística, sacado de una casuística de determinado número de casos, pero se dice eso. Pero hay personas que se la bancan bien con 6 horas y no se levantan cansados. Es decir que más que aludir al número de horas, depende de cómo te levantes, porque puedes estar 9 horas ahí y te levantás cansado. Hay gente que me dice a mí, pero yo estoy 9 horas, pero me levanto cansada o cansado. Bueno, ahí hay un problemita en el sueño y es uno de los pilares más importantes, porque la recuperación se produce en el sueño, porque si no, vos te vas a levantar con más cortisol. El cortisol sube naturalmente, como sube también el azúcar en la madrugada, la glucosa sube, y el cortisol sube porque es la hormona que te impulsa a poder levantarte para que vos puedas accionar en el día que recién empieza. Pero si todos los días tenés un cortisol alto y no lo podés bajar conforme transcurre el tiempo de la mañana, eso produce estrés. Y el estrés es muy enfermizo, porque el estrés, a expensas de un cortisol alto, te hace subir la glucosa hace subir la insulina, y por eso se dice que aquellos que duermen mal tienen tendencia a engordar, porque sube la glucosa, sube la insulina, y la insulina, que se esfuerza por meter la glucosa en la célula, llega un momento que las células están atiborradas, y no solamente están atiborradas de grasa, sino porque esa glucosa se transforma en grasa, sino que no podés utilizarla, porque la grasa es el reservorio energético que tenemos, pero no lo podés usar porque la insulina está en sentido contrario, está en el sentido de cargar la célula, no de que la célula drene la grasa, por decirlo de una manera muy mecanicista, ¿no es cierto? Y que el cuerpo pueda utilizarlo para formar cuerpos cetónicos y ácidos grasos que van a reemplazar en alguna medida a la glucosa, por ejemplo, que necesita el cerebro. Hemos hablado de eso. Todo el cuerpo necesita glucosa, pero el cerebro necesita en mayor cantidad. Siempre se me cruza algún tango. Cuando vos dijiste de dormir un poquito menos, me hiciste acordar a Floreal Ruiz cuando cantaba Vieja Amiga. Y separando el pulgar y el índice decía: no he venido a suplicarte ni un poquito de cariño. Perdón, se me cruzó otro tango, ¿no? Y los tangos tienen una filosofía, porque es una poesía filosófica. Sí, aparte, muchos son historias, son cuentos, son textos, son anécdotas de vida, son el diario vivir. El tango es historia y la historia es tango. Claro. También, ¿no? Bueno, hablando de botánica, nos fuimos por las ramas nuevamente. ¿Y qué es la zona 2, Cuenca? Bueno, la zona 2 no hace referencia a ninguna zona geográfica de la ciudad, sino que tiene que ver con el ejercicio. Porque estemos hablando mucho del VO2 máximo, pero alguno que no preguntó todavía podría preguntarse, bueno, fenómeno, ¿qué hago yo para el VO2 máximo, para aumentarlo? Ya dije, el estilo de vida son las comidas, es el ejercicio y es el buen dormir. Y de ejercicio, la zona 2 es aquella zona en la que vos haces ejercicio sin jadear. Por ejemplo, yo recuerdo que un día yo estaba en mi gimnasio, en mi casa, estaba en una bicicleta estática.
y recibo un llamado tuyo, que lo tengo ahí pegadito a la bicicleta. Y vos me preguntaste, ¿pero qué te pasa? ¿Estás agitado? Yo te dije, no, estoy en la bicicleta estática. Si vos podés hablar mientras es el ejercicio, estás en zona 2. Es decir, no estás en una situación de jadeo tan importante que te impediría emitir la voz con naturalidad. Yo evidentemente la emitía con naturalidad, pero vos igual te percataste que había cierto grado de agitación en lo que yo te estaba diciendo. Si vos podés hablar con otro mientras trotás, o mientras caminás, o mientras es bicicleta, pero podés mantener una conversación, esa es la manera más fácil, empírica, de poder detectar que estás en la zona 2 del ejercicio. Y esta zona 2, ¿qué virtud tiene? Tiene por virtud que te permite quemar las grasas que tenés en tu reservorio. No es necesario hacer un ejercicio intenso para la quema de grasas, sino que este ejercicio hecho en la zona 2, que se detecta por la zona en la que no te falta el aire, no estás jadeando, necesitando a las bocanadas el aire, te permite quemar la grasa. Y ahí vas a aumentar, eso va a favorecer, va a contribuir enormemente a la producción de oxígeno. Tus células van a estar agradecidas porque el ejercicio consuetudinario, ponele 3 veces por semana, de media hora, 45 minutos, va a permitir en un tiempo prudencial, dependerá de cada organismo, que tu VO2 máximo suba. Ahí la importancia de la zona 2. O sea, para mantenerse en esa zona 2, no solamente te permite quemar 4 veces por semana. Con 3 veces por semana estaría lindo, estaría muy bien. Sí. No solamente te permite aumentar el VO2 máximo, sino que te permite quemar la grasa, y de esta forma vos vas a poder disminuir tu peso. Aunque, insisto, que no es lo importante la báscula, no es importante la balanza, porque vos hasta podés aumentar de peso y estando más saludable, porque reemplazás grasa por músculo. El músculo, para el mismo volumen, es más pesado que la grasa porque tiene mayor densidad. Entonces, en esta zona 2, si te mantenés en esta zona 2, que se mantiene por tiempo, porque vos haces una caminata vigorosa, no mirando vidrieras, una caminata con cierto vigor, no tienes que correr, pero si en lugar de caminar 15 minutos, estás caminando 1 horita, y vas a empezar a quemar grasa. Dependerá el organismo de cuántas grasas quema. Quemar grasa significa entrar en una zona 2, zona de cetosis, donde aprovechás esto como ácidos grasos que tienen la virtud, además de atravesar la barrera hematoencefálica, y alimentan el cerebro para que pueda desarrollar su sinapsis. Vos hablaste acá, bueno, estamos ya en el último minuto del programa, pero con el tema de esa frecuencia para mantenerse en la zona 2, vemos a veces gente obesa que transpira, se agita. ¿Qué pasa con el ritmo cardíaco ahí? Bueno, el ritmo cardíaco aumenta, pero la zona 2 está más o menos a un 70%, buena pregunta esta, me da oportunidad de explayarme sobre esto, un 70% del ritmo cardíaco máximo. Es decir, vos deberías hacerte una prueba con un profesional, o vos, si sabés medirte, cuánto aguantás haciendo determinado esfuerzo, a cuánto sube el corazón. Hay una regla que dice que son las pulsaciones, vos podés alcanzar un máximo que depende del número restándole la edad, y ese sería el máximo admisible para hacer ejercicio en una zona, no te digo confortable, pero una zona segura, porque no es cuestión de infartarse, reventarse haciendo gimnasia, ¿no es cierto? Claro. Para decirlo en términos fáciles de entender. Cuenca, hemos llegado medio agitados al fin del programa. Sí, pero tenemos hálito todavía. Estamos en zona 2. Zona 2. Bueno, te invito a uno de tus clásicos aforismos. Aforismos que están todos contenidos
en el libro. Bueno, vos fíjate que iniciamos el programa haciendo un repaso sobre la verosimilitud que tienen los estudios científicos y la veracidad que tienen los estudios científicos. Y todos sabemos que la verdad es un modelo simplificado de la realidad, cada uno tiene su verdad. Entonces, como la ciencia a veces no consigue avanzar de una manera tan exacta, recurre a estudios de un gran número de casos, una gran casuística, y se vale de la estadística. Sí. Y la estadística surgió como desconocimiento de la relación causal que se produce. Uh-huh. Entonces, cuando vos no estás en la verdad, en lo cierto, la pretensión esa científica, la estadística es un reconocimiento del desconocimiento causal. Ahí dejamos. Lo dejamos ahí, como decía un viejo periodista, hablando de periodistas.